Hermanos queridos, muy buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de video viernes, donde estamos estudiando las cronológicas. Ya estamos cerca de terminar, estamos en la lección 19 y la semana pasada vimos la primera parte de esta lección que titulada Jesús, el Cordero de Dios. Y vimos algo muy importante que esto mostraba que Dios siempre ha tenido el deseo de dar a conocer al mundo de su amor a través de la obra de Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. Ahora, eh, em, para los que están siguiendo juntamente con nosotros y tienen el material de estudio, estamos en la página 127 y voy a leer a partir de la mitad de la hoja donde nos quedamos la semana pasada. Y dice, Jesús partió el pan y después explicó que este acto simbolizaba su cuerpo que sería destrozado por los pecadores. El cordero inmolado, el cordero hablaba acerca de lo que se realizaba en la Pascua, de donde se traía al cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, o más bien dicho, sin ningún defecto, que empezó cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y Dios les mandó a hacer esto siempre, ¿sí? Cada año en recordatorio de lo que Dios había hecho. Pero a través de todo el Antiguo Testamento, nosotros cuando vemos por el tabernáculo, vemos que el sistema de sacrificios apuntaban siempre a lo que iba a pasar. Son una anticipación o cómo Dios mostró lo que iba a hacer su Hijo Jesucristo en cuanto a, a a hacer el sacrificio en nuestro lugar. Entonces, lo que vino a hacer Jesucristo fue eso, a morir, fue a ser sacrificado por nosotros. Y por eso, Marcos capítulo 14, 22 al 24 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Recuerden, ellos estaban en la última cena, Jesús juntamente con sus discípulos, y, y dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesús dijo que el vino que él les había servido era un cuadro de su sangre, la misma que fluiría de su cuerpo para pagar por los pecados de los hombres el día de su muerte. Recuerden, estaban en la anticipación de la Pascua, estaban yendo a celebrar la Pascua en Jerusalén, pero el Cordero era el mismo y le estaba diciendo esto a los discípulos, que posiblemente en ese momento no veían, no sabían. Ahora, nosotros ya sabemos que Jesucristo es el que tomó nuestro lugar, ¿sí? Porque la Biblia lo dice. Dice aquí, Marcos 14 del 25 y 26 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es imposible entender el amor tan profundo de Jesús. Él nunca había pecado, sin embargo, moriría por los pecadores y los discípulos necesitaban lo que él iba a hacer, también las personas en el pasado, presente y futuro. Todas aquellas personas que llegaron a conocer acerca de Dios a través de ver a cómo el pueblo de Israel, Dios le llevó, o cómo Dios les cuidó, y el mandato que Dios les dio para hacerlo en cuanto a los sacrificios por el tabernáculo, el darles la ley, mostrándoles que todo hombre es pecador, no importa de qué raza o nación sea, pero que a través del sacrificio
podemos ser aceptados por Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que se iba a cumplir cuando Cristo Jesús aquí estuvo en la tierra y estaba camino a Jerusalén para la Pascua. Ahora, en ocasiones oímos de alguien que ha sido arrestado por un crimen que no cometió. Dios se encargue de ellos, pero ¿alguna vez ha sido acusado por algo que no hizo? ¿Cómo se sintió? Por la pregunta, pero la pregunta clave es, ¿alguien se echó la culpa por algo que usted sí hizo? ¿Que usted sí fue culpable? ¿Alguien ha recibido el castigo que a usted le tocaba? Pues ese alguien es Jesucristo. Él tomó nuestro lugar porque nosotros sí somos pecadores, sí somos culpables de la paga del pecado, que es muerte, separación de Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar y es ahí que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Marcos 14, del 32 al 36 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y eso, así fue la oración del Señor Jesucristo, sometido a la voluntad del Padre. Aunque Jesús es Dios, también se hizo hombre y en su humanidad el dolor de las cosas terribles que enfrentaría fue real. Jesús sabía que para salvarnos tendría que pasar por un sufrimiento que nadie ha experimentado, pero veremos enseguida qué fue lo que más le entristeció al Señor Jesucristo. No fue los golpes que le dieron, no fue la sangre que derramó, sino el que se fue hecho pecado y ahí eh, tomó nuestro lugar, ¿sí? Alguien que nunca había experimentado el pecado. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad. Basta, la hora ha venido, y he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Marcos 14, del 37 al 46. Judas, como vimos la semana pasada, ni le importaba esto y posiblemente ahorita estaba totalmente controlado por Satanás, dependiendo en sí mismo nada más, y entregó al Salvador. Es posible que ni se dieron cuenta, pero Judas y quienes fueron a prenderle estaban guiados por Satanás. Marcos 14, 47 al 49. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, y respondió Jesús y les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras.
No fue una coincidencia, no fue algo fuera del control del Señor. Dios sabía que esto iba a pasar y se cumplieron las escrituras. Y dice Marcos 14, 50 al 52. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Todos los discípulos huyeron y dejaron a Jesús tal y como lo predijo. De todos los versículos de la Biblia, probablemente estos son los más tristes. Tenían miedo, estaban desanimados y confundidos. Pensaban que Jesús era el Salvador que Dios mandó, pero no entendían por qué iba a ser asesinado. No entendieron en ese momento que la libertad que Cristo trae no es política, no es económica, sino de Satanás y del pecado y de la muerte. Zacarías capítulo 13 y el versículo 7. Miren conmigo, hermanos amados. Zacarías capítulo 13 y el versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todo esto ya había sido escrito, dicho muchos años antes, porque Dios soberano había planificado mandar al Salvador para libertarnos de la esclavitud del pecado. Marcos 14. Oh, perdón. Sigo leyendo aquí nuestro estudio. Dice, Jesús enfrentó al Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Aunque no había hecho nada malo, ellos no podían encontrar ninguna razón por la cual condenarlo. Tampoco tenían una razón que justificara tanto odio hacia él. Perdón. Lo que sí les caracterizaba era el rechazo a la palabra de Dios y su libertador. Lo hicieron por odio, porque así es en esclavo del pecado, esclavo de la muerte de Satanás, ¿sí? Y Jesús vino porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y vino a hacer la voluntad de Dios y es tomar nuestro lugar. Y al hacer eso, Dios juzgó al pecado. Dice aquí, Marcos 14, 53 al 55. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio en contra de Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, no lo hallaban. El juicio fue falso. Los testigos mintieron ante los líderes religiosos. 3 de ellos fueron ante los oficiales romanos. Todos estos juicios fueron ilegales por la forma y por los testimonios falsos. El juicio que le hicieron al Señor Jesucristo fue en la noche, en la oscuridad. Hablaron mentiras contra él. Nada de lo que dijeron era verdad. Pero todo esto ya estaba profetizado. ¿Sí? Miren, por ejemplo, conmigo lo que dice el Salmo 27 y el versículo 12. Salmo capítulo 27 y el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Sí? Ahí está. Miren también en nuestro estudio que todo esto se cumplió ahí, cuando Jesucristo estuvo aquí, le hicieron un juicio falso contra él.
Dice el estudio, David, inspirado por Dios, escribió esta profecía más o menos 1000 años antes. Jesús frente al Sanedrín cumplió las palabras exactas que ya estaban escritas. Ahora, Marcos 14, 60 al 62. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 60 al 62. Jesús se mantuvo callado y no contestaba, dependía totalmente de su Padre, vino a hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese fue el Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso vino a hacer la voluntad de Dios, tomó nuestro lugar, porque Él es Dios, porque Él nos ama, Él es lleno de misericordia, Él extiende las manos al pecador que está huyendo de Él, le trae, le arrastra hacia Él por amor. Todo lo ocurrido era de acuerdo al plan de su Padre para que la raza humana fuera libertada del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Cuando le preguntaron si era el Cristo, el libertador prometido, el Hijo de Dios, Jesús contestó afirmativamente. Recuerda que el nombre que Dios le dio a Moisés para que presentara delante de las personas en Egipto, yo soy el que soy. Éxodo 3:14 dice, y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mientras los soldados buscaban a Jesús de Nazaret, Jesús les contesta diciendo, yo soy. Ellos iban a arrestar a un hombre, pero se encontraron con Dios. Si Jesús no se entrega, nadie lo agarra. Además, dio la orden que dejaran ir a los discípulos. Sí, el que iba a ser arrestado les decía qué hacer, porque no fue un acto de pena o no fue un acto víctima del destino, sino porque Dios soberano quiso y Dios soberano hecho hombre se entregó a sí mismo para morir por nuestros pecados y darnos la salvación eterna, la libertad de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la muerte, para tener vida eterna en Cristo Jesús al confiar en lo que Él hizo. Juan capítulo 18, versículo 16. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Sí, ni siquiera solamente el mero hecho de que el Señor Jesucristo hable y diga yo soy, les botó a todos al piso. Sí, Jesucristo se entregó, Él dio su vida por nosotros. Cuando los judíos se enojaban o estaban muy angustiados, por costumbre, rasgaban sus vestidos. El sumo sacerdote estaba muy enojado al oírle porque Jesús estaba insinuando que era igual a Dios. Marcos 14, 63 al 65. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esto es exactamente lo que los profetas de Dios habían dicho que sucedería al Salvador. Isaías capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Isaías, casi 700 años antes que Jesús sufriera estas cosas, dijo esto. Jesús aguantó esos sufrimientos con disposición, tal como Isaías lo había predicho.
Miren Marcos capítulo 15, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilatos. Los romanos que gobernaban a Israel no permitían que los judíos mataran a nadie a menos que ellos le dieran permiso. César, el emperador romano, había nombrado a Pilatos como el gobernador de Samaria y Judea. Entonces, ante él lo llevaron con la intención de que diera la orden de muerte. Miren lo que dice Marcos 15:2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Recuerde, Jesús era un descendiente del rey David y vino para ser rey de los judíos. Marcos 15:3 al 5. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El profeta Isaías había dicho que el Salvador callaría cuando él fuera acusado injustamente. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Era una costumbre que en la Pascua Pilatos, el gobernador, dejara libre a cualquier preso que pidiesen. Pilato sabía que no había hecho nada mal, que Jesús no había hecho nada malo y que los líderes judíos querían matarlo porque le tenían envidia por su popularidad. Pilatos esperaba que pidieran la libertad de Jesús, pero todos gritaron que Barrabás, el asesino, se ha soltado. Miren Marcos 15 del 6 al 14. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿qué queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Marcos 15 del 6 al 14. La crucifixión era usada por los romanos para los peores criminales. En esos días no hay nada que se compare. La persona crucificada usualmente no moría inmediatamente, pasaba horas y a veces días de intensa agonía antes de expirar. Recuerda que Él tomó nuestro lugar. El que se merecía ir estar ahí es nosotros, es cada uno de nosotros. El peor de los criminales delante de Dios, simplemente por ser pecadores. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Dice aquí, una por una, las profecías del Antiguo Testamento acerca del libertador fueron cumpliéndose en Jesucristo. Dios dijo por medio de su profeta Isaías que los judíos odiarían al libertador sin razón alguna. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Salmo 69, versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Salmo 69:4. Los registros históricos narran acerca de los azotes. El látigo al final tenía 3 tiras de cuero, pedazos de metal y hueso puntiagudo que arrancaban la piel del reo para que no escape. Era amarrado con los brazos extendidos
Azote tras azote lo despedazaban, cortando la carne, músculos y los nervios. A menudo la víctima perdía el conocimiento y algunos morían en estos momentos. Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltaba a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Isaías 52:14. Como se asombraron de mí muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Después de los terribles azotes, los soldados se burlaban de Jesús vistiéndole de púrpura, el color real. Le coronaron con espinas no pequeñas, así que sangraba en todo su cuerpo. En Génesis 3, 17 y 18, después de la caída de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra y le salieron espinas. Sí, todo esto es porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? El pecado que empezó en la caída con el hombre afectó a toda la humanidad y ha afectado a toda la humanidad. Pero Cristo Jesús pagó por nuestro pecado en la cruz. Marcos 15, 16 al 19. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Jesús sufrió y murió para liberarnos de la maldición del pecado. Dios permitió que pusieran esa corona en su cabeza como símbolo de cargar con los pecados del mundo. Sentimos una gran tristeza y hasta enojo cuando vemos sufrir a un inocente. Pero ¿qué de Jesús? Aguantó abuso verbal, físico, psicológico, sin maldecir. Al contrario, pidió a su Padre que les perdonara, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy nos toca creer en Él, no mañana, no esperar hoy, porque Él tomó nuestro lugar. Saludos.